Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Usted sabe que esta última canción que cantamos es una canción que me marcó mucho y que a veces cantamos y no nos damos cuenta de lo que cantamos. Y así como no nos damos cuenta de lo que cantamos, tampoco a veces le creemos al Señor. Y esta canción que dice, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que esperar, tengo hambre de ti. Y cuando lo que esperar no se cumple, y cuando todo tu sueño, tu proyecto, todo se viene abajo, se desmorona, entonces empieza a tener significado. Que después podés esperar, si conoces a Cristo, después podés esperar en Él. Que se puede derrumbar todo, pero con Cristo la cosa es distinta. Porque a lo mejor tenemos planes, proyectos, ideas, vivencias y un montón de cosas que las hicimos nosotros. Y Dios tal vez quiere otra cosa para nuestra vida. Amén. Amén. Si ustedes prestaron atención, en esta mañana hubo como un hilo conductor en las alabanzas, donde hacía hincapié o enfoque en los milagros. ¿Cuántos necesitan un milagro? Bueno, 1, 2, 3, nada. Gloria a Dios. Porque Dios sigue haciendo milagros. Amén. Y hoy quiero hablar de un milagro que se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 9 de San Juan. Ustedes saben que, lo dije otras veces, pero Juan, a diferencia de los otros apóstoles, los otros discípulos, él escribió, o él menciona solamente 7 milagros en el Evangelio de San Juan. Mientras los otros hacen enfoque en la vida de Jesús y en tantos milagros que hizo, Juan es como que lo mira desde otra perspectiva y hace enfoque en 7 milagros. Y hay algo interesante que a mí me apasiona el libro de Juan, porque Juan era el discípulo que, como David, estaba más cerca del corazón de Jesús, ¿no? Y si ustedes recuerdan, en la última cena, cuando estaba Jesús con los discípulos y Jesús anuncia, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces todos se preocuparon y empezaron a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y Juan hizo otra pregunta, que nos da la pauta de la diferencia. Juan dijo, ¿quién es el que te va a entregar? En esa pregunta estaba implícito, yo no soy. Mientras los otros estaban preocupados y a lo mejor alguno de ellos iba a ser, Juan le dijo, ¿quién es el que te va a entregar? Yo no soy. Tenía seguridad. Estaba tan cerca de Jesús y tenía la seguridad que, como decía antes,
No importa lo que pueda pasar ni lo que pueda venir, tenía convicción y seguridad de lo que él creía. Y bueno, voy a leer el capítulo 9, algunos versículos de este capítulo 9 de Juan, donde Jesús cura a un ciego de nacimiento. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Padre, yo te doy gracias en esta mañana una vez más por estar en tu casa. Gracias por haber puesto esta palabra en mi boca, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté ministrando conforme a tu voluntad, Señor. Y que cada palabra que salga de mi boca sea como el maná del cielo, Señor, de alimento para las almas de aquel que le escucha, de aquel que está necesitado y que tiene hambre de ti realmente, que tú estés obrando un milagro en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Uno de los milagros que nombró Juan, un ciego de nacimiento, que a diferencia de el ciego Bartimeo le gritaba a Jesús para que viniera. En este caso, Jesús fue al ciego. Venían y se encontró con este ciego y dice que, y qué visión, ¿no? La visión de los discípulos con la visión de Jesús. Los discípulos, cuando vieron al ciego, le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o los padres? O sea, era tan importante saber qué había sido. Bueno, en el caso, por ejemplo, de otro de los milagros que narra Juan en el estanque de Betesda, el paralítico, después de ser sanado, Jesús le dijo: vete y no peques más. O sea que puede haber enfermedades como consecuencia del pecado. De hecho, este era un ciego de nacimiento. Y el enfoque de la prédica en esta mañana es eso, que todos somos ciegos de nacimiento. Porque en la pregunta de los discípulos: ¿quién pecó, este o su padre?, está implícito que
Por el pecado de Abraham entró la muerte, y por consiguiente todos los hombres somos pecadores. Y todos nacimos en pecado como consecuencia de la desobediencia de Abraham. Entonces, de Adán, perdón. De Adán. El tema es, mirándolo desde ese enfoque, todos somos pecadores y todos somos ciegos de nacimiento, porque todos vivimos o vivíamos en pecado. Ahora, los discípulos se detuvieron a pensar esto. Bueno, Señor, ¿y quién pecó? O los padres? Y esto es como a veces le buscamos en la Biblia, queremos ver que la Biblia diga cosas que no dice y la empezamos a suponer y entonces decimos, bueno, pero... Y digamos, acomodamos la Biblia para nosotros, buscando una explicación que si Dios no la puso en la Biblia no está, listo, no le busqué más vuelta. Porque si uno, vamos a ver la respuesta de Jesús, en ningún momento le responde a esa respuesta, si había pecado él o los padres. Que era lo que a ellos les interesaba saber. Y un poco a veces nos distraemos nosotros también. ¿Cómo miramos a las personas? Ah, no, bueno, este drogadicto, ¿cómo llegaste a la droga? El otro es alcohólico, ¿cómo llegaste al alcohol? ¿Por qué? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Por qué? Queremos saber detalles. Que Jesús nos muestra que predicar el Evangelio es más fácil. Los discípulos mirando a ver si, que por otro lado, obviamente estaba la creencia de que como consecuencia de la desobediencia de los padres o de la mala vida de los padres, podía un hijo ser castigado por Dios y entonces nacer ciego, con alguna enfermedad, alguna cosa, ¿no? Pero, si este era de nacimiento, ¿cuándo pecó? ¿En el vientre de la madre? ¿Ya era pecador? Ya era pecado, mejor dicho. Entonces la pregunta era media... Por eso digo, a veces le buscamos la vuelta a nosotros las cosas que no tienen sentido. Y acá los discípulos dicen, ¿quién es el que pecó, este o los padres? Y Jesús le dijo, ni este ni los padres. O sea, porque no era lo importante. No era el centro de la cuestión. Sino Jesús le responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. ¿Amén? Amén. Ahora uno dice, Dios lo hizo nacer ciego y que viva muchos años para que después haga un milagro y entonces la gente crea. No. Sí fue ciego de nacimiento, pero Dios empleó esa circunstancia o ese momento o ese tiempo para manifestar justamente la gloria de Dios o las obras de Dios, usando las circunstancias de este ciego de nacimiento. No que Dios lo castigó y era ciego y entonces ahora porque si se arrepiente Dios lo sana. Nada. Jesús ni le contestó la respuesta. No pegó ni este ni no le busqué el pelo alguno. Esto es para que la obra de Dios se manifieste. Punto. Entonces, ¿cuánto queremos ver la obra de Dios? ¿Cuánto queremos ver a Dios obrando milagros?
Cantábamos recién otra canción que decía, aunque no pueda verte, ¿no? Sé que estás obrando. Y como decía, a veces cantamos lindo, pero viste, después cuando te pasan las cosas, decir, estamos más agarrados, en vez de aunque no pueda verte, sé que estás obrando, estamos más ver para creer, ¿viste? Como Tomás. Si no veo, no creo. Pero para que las obras de Dios se cumplan, hay circunstancias a veces que tenemos que pasar y Dios va a hacer la obra en su tiempo y a su manera. Porque el otro tema es que la forma en que lo sanó al ciego. Y se escupió en la tierra, juntó el barro, lo amasó, hizo saliva, le puso en los ojos y le dijo, anda a lavarte al estanque. Ahora, yo no sé, mi Biblia no dice que le dijo cuando después de lavarte vas a ser sano, vas a ver. Le puso el barro en los ojos y le dijo, anda y lavate. No le habló, no le reprendió a nadie, ni siquiera le prometió que iba a ver. Pero Jesús tiene el control de todas las cosas. Y Jesús conoce todas las cosas. Y Jesús, antes decía, a veces buscamos la cosa en la Biblia que queremos que diga tal cosa, o buscamos a ver si hay alguna cosa nueva, y acá, por eso Jesús no dejó ninguna fórmula. Porque se imagina que entra un ciego y nos ponemos a cumplir, juntamos tierrita, le pegamos en el ojo, viene el sordo y le ponemos la oreja, al otro le ponemos la lengua. No hay fórmula. Es el poder de Dios obrando. Amén. Amén. Es Jesús obrando como Él quiere, cuando Él quiere y donde quiere. Amén. No hay fórmula mágica. ¿No? Que a veces vemos este tipo de cosas a veces pasan cosas como, por ejemplo, cuando el hermano Anacondia empezó a trascender y a hacerse famoso y como la manera de reprender a Satanás, entonces muchos imitaban o tomaban la costumbre de retar a Satanás como lo hacía Anacondia. Y vamos pegando cosas de, entonces esto va, este método funciona, entonces vamos a usar este método. Si este ora así y le funciona, entonces yo voy a orar así. Nada, Jesús lo hacía como Él quería. Escupió, hizo barro y se lo puso en los ojos. Le dijo, andá y lavate. No le dijo, andá y sanate. Y así es Dios. Así es Dios en nuestra vida. Cuando nosotros vamos delante de Dios, Él conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades. Al paralítico del estanque de Betesda, igual que al Bartimeo, le preguntó, ¿qué quieres que haga? Pero este no le preguntó nada. Y fue y le dijo, andá y lavate en el estanque. Y este fue y se lavó. Y hay una particularidad que lo leímos en el versículo 12. ¿Quién era? No sé. Era Jesús, pero Él no lo vio. Yo siempre digo que para un ciego de nacimiento
Si volviera a ver, sería, no digo difícil, pero sorprendente de cómo le cambiaría la vida. Porque en su oscuridad, él pudo haber imaginado esta copa de una manera, pero viéndola después de tanta oscuridad, se dio cuenta que no era de la manera que imaginaba. Pudo haber imaginado el sol, pudo haber imaginado, no sé, un auto, de una manera, y cuando se le abren los ojos ve que era todo distinto a lo que se imaginó. Distinto es el caso del que queda ciego, que ya conoció y le queda la imagen grabada de cómo eran las cosas y puede entender. Ahora yo dije antes, todos somos ciegos de nacimiento. Y la diferencia, creo que lo dije la semana pasada, me parece que en la ceguera espiritual, el ciego espiritual piensa que ve. Porque cree que lo que está haciendo y lo que está bien. Y no ve qué tan lejos de Dios está. Porque está haciendo su vida como él quiere. Ahora, dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado, justamente. ¿Y quién era el enviado también? Jesús. Y lo mandó a ese estanque. Podría hablar 2 días. Que si lo comparamos el estanque de Siloé con el estanque de Betesda, estaban uno para cada lado del templo. El estanque de Betesda lavaban todos los animales, todo para los sacrificios. La gente, en vez de ir al templo, iba ahí. Dice, Jesús fue y estaba lleno ahí de paralíticos, enfermos. Los enfermos, en vez de ir al templo para curarse, donde iban, al estanque de Betesda. La condición, como decía antes, del ciego espiritual, cree que ve. Entonces, ¿qué creían? En una leyenda que decía que si se metían en esa agua sucia y el agua se movía en determinado momento, una vez al año, iba a venir alguien que milagrosamente lo sanaba. No hay ninguna evidencia de que eso haya sido cierto, sino que era una leyenda. O sea, eso habla de la condición espiritual que estaba el pueblo de Israel. Iban a un lugar, en vez de ir al templo donde estaba la gloria de Dios, iban al estanque donde estaba todo sucio, donde había mugre. Mientras que el estanque de Siloé era agua que venía, o que viene, creo que está todavía, que había hecho el rey Ezequías, creo que fue cuando estaba rodeada Israel y no podían, hizo túneles, hizo un acueducto para que trajera el agua, y esa agua es agua limpia. Y por eso se llamaba el enviado, porque venía del río, no me acuerdo ahora del río, pero venía de un río, venía esa agua para Jerusalén. El tema es que ahí lo mandó a lavarse, al arroyo del enviado. Y el hombre se lavó, y cuando se lavó empezó a ver. Hay otro ciego al que Jesús también le dio la vista, que también le hizo lo mismo, le escupió y le hizo con barro. Y le dice Jesús, ¿ves? Y él dice, veo como imágenes, como nublados, como si fueran árboles. Y entonces Jesús lo volvió a tocar y ahí en la segunda vez sí vio. Entonces digo, son distintas
la manera que emplea Jesús para sanar o para mostrar su poder. Y en distintas circunstancias y en distintos lugares. Y bueno, dice que el hombre cuando se lavó y empezó a ver, se habrá ido a la casa, porque evidentemente no volvió con Jesús porque no lo conocía. Es decir que lo primero que vio a otra gente menos al que lo sanó. Y dice que los vecinos decían, che, pero este no es el ciego. Sí, parece, dice. Y él dice, sí, soy yo. ¿Y cómo? Si antes era ciego, sí, pero... ¿Y cómo te sanaste? Y no, porque vino uno que se llama Jesús y me dijo que me hizo barro y me puso en los ojos y me dijo que vaya al estanque Siloé, me lavé y empecé a ver. Y recién ahí se aclara que esto fue hecho en el día del reposo, cosa que no estaba permitido, según la ley, hacer este tipo de cosas. En realidad, si le hubiera puesto saliva sola, sí estaba permitido, porque podía ser con líquido, pero no tipo una pomada, como hubiera sido este barro que le untaron. Entonces, cuando se enteraron los sacerdotes, que el otro día, el domingo pasado, Fabián predicaba acerca del rey Saúl y por qué el pueblo de Israel pidió un rey. Y bueno, porque los sacerdotes, había muchos jueces en esa época que eran los que, de alguna manera, eran los que juzgaban las actitudes de las personas. Entonces la gente no quería ser juzgada y dijeron, no, queremos tener un rey. Bueno, acá vemos lo mismo, o lo que hacían los sacerdotes, mejor dicho. Los sacerdotes que vieron que Jesús había sanado al ciego, lo primero que hicieron fueron a buscar al ciego. Y le dijeron, ¿no sabés que el día de reposo no te pueden sanar? Pero estaban aferrados a la ley. Dice, no. La Torá dice que no se puede. Entonces, esa es la condición de los sacerdotes que guiaban al pueblo de Israel. Pero también es la condición espiritual del ser humano. No de que a veces, a pesar de que vemos, no creemos. Y empezamos a juzgar. Como dije antes, los discípulos miraron y dijeron, y bueno, este habrá sido pecador, si no pecó él, pecaron los padres. Sí, por eso está así. Se lo merece. Y entonces, si no, estamos como los sacerdotes. No, en el día del reposo no se puede. Y entonces somos los más santos según nuestra Biblia, no según la Biblia de Dios. Ahora, quiero leer algunos versículos, porque Jesús dice, en el versículo 11, respondió el ciego, dice, aquel hombre que se llama Jesús, ni siquiera apenas sabía el nombre, dice, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Tampoco acá el ciego dice que Jesús le dijo, anda que vas a ser curado, o que vas a recibir la vista. Él aclara, me mandó a que me vaya a lavar la luz. Que me vienen cosas. Por eso digo, podría estar 2 días. Nada más. Cuando lo mandaron al río a lavarse. El general del ejército, que tenía lepra. No, yo ahí no voy a ir porque yo como un general, yo soy el más grande, ¿cómo voy a ir? Tenemos ríos mejores y voy a ir a este río pudriento a bañar.
y ni siquiera salió a recibirme. ¿Viste? Es como el pastor, ¿viste? No me da bolilla, ¿viste? Ni siquiera me llamó. Fue cumpleaños y ni se acordó, ¿viste? Y sin embargo, Naamán se resistió, pero el ciego dice, me mandó, ni siquiera le dijo a andá que te vas a recibir la vista. Le dijo, andá y lavate en el Silore. Y fue y se lavó. Y él cuenta eso. Y a veces decimos, ¿qué tenemos que hablar? Ayer que hablábamos en la reunión de varones. ¿Y cómo voy a hablar? ¿Y qué le voy a decir? Y decir lo que Dios hizo contigo. Punto. No tenés que buscar imágenes, ni palabras rebuscadas, ni ser un teólogo, ni un filósofo. Contá lo que Dios ha hecho contigo. Dice, y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿y dónde está? No sé. Mirá qué fácil. No lo conocía, no lo vio después, o sea, sin embargo había recibido la vista. Pero en el versículo, bueno, a todo esto la historia como es larga, los sacerdotes que no le creían, los sacerdotes es fantástico porque con tal de cuidar lo suyo, dijeron, este no era ciego. Este era uno de esos chantas que se sentaba ahí a mendigar y no era ciego. Entonces llamaron a los padres y le dijeron, escúcheme, ¿este no era su hijo? Sí, y bueno, ¿y cómo no era ciego? Y sí, era ciego. ¿Y cómo ve ahora? Y los padres apoyando al hijo, ¿viste? Le dijeron, no sé. Porque sabían, estaba la orden que si ellos decían, podían excomulgarlo del templo. Si ellos decían que Jesús lo había sanado. Entonces dicen, no sé, él tiene edad suficiente, que se defienda solo. Se lavaron las manos como Pilato, los padres. Prefirieron mantenerse en la religión que conocer a Jesús que había sanado a su hijo. Entonces, lo vuelven a llamar al ciego y le preguntan otra vez. Será como la tercera o cuarta vez. Y es fantástico porque el ciego como que se hartó, ¿viste? Le dice en el versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Es fantástica la respuesta. Y le injuriaron, dice, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, dicen los sacerdotes, respecto a ese no sabemos de dónde sea. Mirá que cómo guiaban al pueblo, qué enseñanza les daban, ¿viste? ¿Por qué no lo llamaban a Jesús y le preguntaban, ¿viste? Pero prefirieron no creer. Dice, respuesta del ciego. El hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Qué respuesta le dio, no? ¿Qué respuesta que le dio?
Si no viniera de Dios, esto es lo maravilloso, dice que siendo yo pecador a mí me abrió los ojos. Y esto es lo maravilloso, dice. Y que si no viniera de Dios, dice, Dios no haría esas cosas. Nosotros dice, no, a nosotros nos habló Moisés, claro, a través de la palabra. Y a él solamente oímos. No sé si conoce a algún cristiano así que dice, yo al único que temo es a Dios. A mí el único que me dice las cosas es Dios. ¿No? Como con soberbia, como que no hay, ¿viste? No hay que respetar a la autoridad, o sea, de alguna manera hago lo que quiero. Porque total, si no escucho a nadie, y Dios está allá arriba, ¿viste? Dice, respondieron y le dijeron, versículo 4, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. O sea, el problema era que le enseñaba a ellos. Y tan fácil no necesitó la Biblia el tipo para enseñarle. No necesitó recitarle versículos, nada. Le dijo, mirá, estas cosas las hace Dios, otro no lo puede hacer. ¿O escuchaste alguna vez en tu Biblia, le habrá dicho, que le abrió los ojos a alguien? No, dice, me lo abrió a mí. Dice, esto es lo maravilloso. Y es extraordinario que ustedes, que son los que saben tanto, que estudian la Torá, que tienen la ley, que guardan los días de reposo, las fiestas solemnes, que nos enseñan tantas cosas, que ustedes no lo conozcan. Y a mí me salvó. Y esto es lo extraordinario. Este es Jesús. Que un encuentro con Jesús cambia vida. O sea, los milagros de Jesús no eran solamente de la sanidad, por decir, sino eran oportunidades, como él dijo, es para que se cumpla la obra de Dios. Pues él le dijo en el versículo 4 y 5, dice, porque mientras el día dure, dice, tengo que hacer la obra, porque de noche no se puede trabajar. Acaban de entender que la vida, o sea, él tenía poco tiempo, entonces el tiempo que tenía que aprovechar y hacer para lo que había sido enviado, predicar el Evangelio, dar a conocer la salvación. Porque después, dice, por eso dice, yo soy la luz, mientras yo estoy, soy la luz. Si Cristo no está, es oscuridad. Por eso cuando Cristo se fue, o antes de irse, dijo, ustedes son la luz. Porque si no hay luz, la única luz es la de Dios, la de Cristo, la de Jesús. Y si no hay luz, hay oscuridad, hay tinieblas, ¿no? Entonces nosotros somos luz. Amén. Para iluminar el medio de la tiniebla. Amén. Amén. Y Jesús le dice, hasta ahí, versículo 34, lo expulsaron de la sinagoga. Habrían pasado algunos días ya de que había sido sanado, hasta que lo llamaron y todo eso, por lo menos 1 o 2 días seguramente habían pasado. Ahora, en ese tiempo el ciego no vio a Jesús. Sin embargo, dice en el versículo 35, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Otra vez, Jesús lo fue a buscar. Jesús lo fue a buscar. Se enteró lo que pasó y lo fue a buscar. Le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? No sé quién es, le dijo. O sea, estaba hablando con Jesús que lo había curado y no lo conocía. Por eso siempre digo que
era difícil identificar a Jesús porque se vestía como cualquier judío, se peinaba como cualquier judío, vivía como cualquier judío. Entonces solamente cuando hablaba y obraba estaba la diferencia. Le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? No sé quién es, le dijo. Yo soy el Hijo de Jesús. Respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo, pues le has visto y el que habla contigo es. Amén. Hablé al principio de la ceguera espiritual. Este hombre no vio a Jesús hasta después de 1 o 2 días, a pesar de que había sido curado. Pero Jesús se le presentó y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Dijo, soy yo. Y ahora estás acá en la casa del Señor. Tal vez tuviste alguna experiencia en algún momento, tal vez tuviste alguna especie de contacto por la palabra, porque alguien te oró y te sanaron o algo, pero Jesús te dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Crees que tiene poder para sanarte? Y Señor, le dijo el papá del muchacho endemoniado, le dijo, ayúdame a creer. O sea que creía, pero le pidió que lo ayudase. Y a veces nuestra fe puede ser chiquita. Nos sentimos cansados, sentimos que la situación nos agobia. Pero Jesús te dice, si puedes creer, para mí no hay cosa imposible. Lo espectacular del ciego fue que el hombre creyó y obedeció. O sea, la sanidad de ese ciego se produjo porque creyó, porque tuvo fe, porque confió en Jesús y porque le obedeció. Así que por ahí son los secretos, ahí está llamando a Jesús. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él. Amén. El tema es que nosotros tenemos que abrir. Nosotros tenemos la llave para abrir. Él no va a abrir. Puede si quiere, pero la idea es que nosotros abramos el corazón. Y dije antes, los hijos espirituales creen que están viendo. No creen que son ciegos. Y muchas veces creemos, estamos en la iglesia y no nos damos cuenta que somos ciegos espirituales. Porque estamos en la iglesia, somos como los papás del cielo, somos religiosos. Preferimos estar en el templo, siendo un religioso, que estando en la presencia de Jesús. Le dijo, versículo 37, pues le has visto que el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esta es la actitud del cristiano que tuvo un encuentro con Cristo. Siempre digo lo mismo, nunca va a ser igual. Donde pasa Jesús, nunca va a ser igual. Amén. Porque más abajo dice, para juicio he venido. Entonces, si lo desechan, como hicieron los sacerdotes, ya sabes cuál es el fin, ¿no? El infierno. Pero si lo aceptás,
está como este ciego. Lo primero que hizo fue adorarlo. Fue reconocer que era el Hijo de Dios. Y con un corazón dispuesto lo adoró. Por eso vemos en este milagro, vemos el poder de Dios obrando en una situación que alguno podría decir, bueno, y es la mala suerte, ¿viste? Nací así, la vida me fue mal, ¿viste? Nací con este problema, soy un desdichado, ¿viste? Un incomprendido. Pero Jesús está por encima de eso. Mirá, antes de hablar de los 7 milagros que menciona Juan, el primer milagro es el milagro que transforma en la boda de Canaán, transforma el agua en vino, donde después de que pasaron varios días comiendo y tomando y se tomaron todo el vino, como dijo la Mona Jiménez, dice, cuando le dio Jesús el agua convertida en vino al maestresala, dijo, hiciste algo increíble. Cuando estos están todos borrachos que nadie puede entender ni discernir lo que toman, dice, le vas a servir el mejor vino. O sea, hiciste lo contrario a lo que hacen todos. Lo normal era que sirvan el mejor vino y después lo peor. En este caso fue al revés. Jesús hizo un vino mucho mejor de lo que habían probado antes. Y si se quiere, ahí hay un milagro profético, porque dice, podría decir, lo mejor está por venir, ¿no? Porque los tiempos postreros, dice la palabra, serán mejor que los primeros. Entonces, si hizo el mejor vino, lo mejor está por venir. En el capítulo 2, eso fue en el capítulo 2, o sea que es Señor sobre la calidad. En el capítulo 4 dice, sanó al hijo de un noble. Y le dijo, el noble había ido a Jesús y le dijo, mi hijo está enfermo y se muere. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo ha sido sano. Y fue al otro día, cuando lo encontró, estaba sano. O sea que la palabra viajó, ni siquiera tuvo que ir Jesús a sanarlo, sino la palabra viajó en el espacio y fue sanado. Y sigue hablando Jesús, claro. Por ahí escucha. En el capítulo 5, que dijimos antes, el estanque de Betesda, donde sanó al paralítico que hacía 38 años que estaba imposibilitado de caminar. O sea que Dios también es el Señor del tiempo, del espacio, de la calidad. En el capítulo 6 dio de comer a miles, a 5.000, con 2 panes y 5 peces. El Señor de la cantidad. En el mismo capítulo 6, caminó sobre el agua, Jesús. O sea que está por encima de la naturaleza o de la creación. El Creador está por encima de la creación, obviamente. En el capítulo 9 es este que sanó al ciego, está por encima de toda circunstancia, lo puse por encima de la mala suerte, la desdicha o el destino. Y es el destino. El destino era que era ciego de nacimiento. Bueno, Dios cambió ese destino. Y no quiere que seamos ciegos espirituales, sino quiere que seamos libres en Jesús. Amén. Y en el capítulo 11
cuando murió Lázaro, después de 4 días, y las hermanas le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí no se hubiera muerto. Y Jesús le dijo: va a resucitar. Sí, claro, la Biblia nos dice, Moisés dice que resucitarán en los días. No, yo soy la resurrección y la vida. Lázaro ven fuera y lo resucitó. O sea que Jesús es el Señor de la vida. Vemos, por eso decía, 7 milagros nombra Juan, donde podemos ver características o atributos de Dios. Podemos conocer. Y Dios no quiere que te valga como viniste esta mañana. Amén. 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 Dios quiere hacer un milagro. Por eso pregunté: ¿cuánto quieren un milagro? Amén. Me alegro que lo mismo que levantó al principio, levantó al final. Porque Dios es un Dios de milagros. Y que usa cualquier circunstancia para mostrar su poderío, su grandeza, su amor, su misericordia, su compasión. Amén. Y tal vez, como dije al principio, a veces no entendamos por qué tenemos que pasar determinadas circunstancias, pero si es para que la gloria de Dios se refleje en nuestra vida, bienvenida. Amén. Siempre digo, la respuesta a las oraciones son, la que más nos gusta es el sí. La que no nos gusta es el no. Pero en la que no responde, la que hay un silencio y una pausa, nos hace impacientar, nos hace desesperar. Pero Jesús está por encima de toda circunstancia, de toda enfermedad, de todo dolor, de toda angustia. Amén. Así que vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a orar a ese Dios todopoderoso.